oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a Revista de Medio Oriente con Masa Gabriel. Hola, Masa. Hola, Jordi. Estoy bien yo. Saludamos a Jordi también desde aquí. Saludamos a Jordi. Alejandro, ¿cómo estás? Nunca había dicho Jordi, pero se ve que lo tengo ahí. Bueno, eso han sido muchos años. Aprovechamos para darle un saludo desde aquí, desde Radio Sefarad, porque además nos comentaba siempre que las entrevistas contigo le gustaban particularmente. Me alegra. Es que nos lo pasábamos muy bien. En fin. Yendo a lo que vamos. Hola, Alejandro, ¿cómo estáis? ¿Qué tal por Madrid todo? Pues muy bien, estamos muy bien. Pendientes aquí más del frío, fíjate, eso es lo que nos hacen llegar los medios, mientras por allí, por Boston, estáis pendientes de Trump, ¿no? Parece que es todo lo que gira en los medios, apenas pues que un día y medio de que tome la posesión, ¿no? Pues sí, la semana pasada teníamos un montón de información acerca de Israel, los palestinos, la resolución de la ONU, que como era anti-israelí, pues todos los medios se lanzaron a comentarla, a hacer editoriales, a artículos de opinión. En esta semana, como lo único que ha habido ha sido el fiasco de la Conferencia de París, pues parece que los fiascos contra Israel pues no tiene tanto espacio en los medios de comunicación y apenas ha habido un par de artículos mencionándolo. Recordemos que se reunieron unos 70 países en París para hablar del conflicto de israelíes sobre israelíes y palestinos sin que estuvieran israelíes y palestinos presentes, y que nada, el resultado fue básicamente que decirles a los israelíes y los palestinos que tienen que llevarse bien, a los israelíes que se porten mejor de lo que se portan y a Trump que se porte bien. Con lo cual, una absurdez, una cosa absolutamente innecesaria, más allá del buen rato que puedan haber pasado todos los diplomáticos en la capital francesa, que no en vano es una de las ciudades más hermosas. Y poco más a ese respecto. También están sucediendo cosas, por ejemplo, en Gaza. Sí, nos contabas que bueno, hay ciertas protestas allí por cortes de electricidad, concretamente en la franja. Sí, pues la Associated Press, AP, hablaba de eso, pero los medios en español apenas mencionaron. Solamente hubo una mención por parte de la agencia EFE, que además es interesante porque plantean el conflicto palestino en unos términos en los que los medios no les gusta hacer el esfuerzo, es decir, algo que se salga de lo maniqueo. Y en este caso resulta que miles de personas tomaron las calles para protestar contra los cortes de electricidad en la Franja de Gaza. Y es una de las mayores protestas no autorizadas que había habido desde que el grupo terrorista tomara el control. De hecho, explicaba AP, decía que las fuerzas de Hamás impidieron a los periodistas filmar la manifestación. Un periodista de AP fue detenido a punta de pistola hasta que pudo entregarlos su teléfono. Un fotógrafo de AFP fue brutalmente golpeado en la cabeza por policías uniformados, necesitó asistencia médica, etc. Es decir, todas las protestas iban contra Hamás. ¿Por qué? Porque los gazatíes estaban responsabilizando directamente a Hamás por la escasez eléctrica. Pero entre la censura del grupo terrorista y que eso no encaja en el relato que a los medios occidentales nos gusta contar de Israel, pues no ha aparecido. No ha aparecido en ningún momento. De hecho, es muy interesante porque si te ibas a Twitter, veías que, por ejemplo, gente de la UNRWA mencionaba que, una vez más, cortes de electricidad por culpa del bloqueo israelí, todo es por culpa del bloqueo israelí. El mención de bloqueo egipcio no figura, cuando recordemos que hay parte de la frontera gazatí con Egipto, pero bueno, como el malo oficial es Israel, ¿para qué vamos a meter Egipto? Y luego, por otro lado, el problema tiene que ver con Hamás, porque hay que recordar que la construcción de túneles que necesitan muchísima electricidad, esa no se detiene. Los túneles para atacar Israel, esos siguen construyéndose con toda la electricidad que necesiten. El problema es que, de hecho... claro, entendemos que hablamos de cortes a la población civil. Obvio, por supuesto, pero los líderes de Hamás siguen teniendo electricidad todo el día.
El resto de la población tiene 3 horas diarias. Lo explicaba el general Yoav Mordejai, que es coordinador de actividades del gobierno en los territorios, que es COGAT, y que es quien gestiona toda la ayuda que puede entrar a Gaza, porque recordemos que Israel será muy malo y tiene un bloqueo, pero entran a diario más de 100 camiones, depende de los días, pero hay un constante flujo de camiones que llevan ayuda humanitaria, que llevan elementos necesarios para la construcción, sí, elementos para la construcción como cemento, etcétera, por mucho que digan que no. Lo que pasa es que cada túnel, y lo explicaban esto en el diario Haaretz, que los medios occidentales citan sistemáticamente, a menos que diga algo malo de Hamas o de la autoridad palestina, en cuyo caso nadie le interesa lo que diga Haaretz, pues explicaban que cada túnel de Gaza, desde Gaza, tiene un generador para uso exclusivo de Hamas. Entonces, en Gaza los civiles tienen problemas, pero los líderes de Hamas no los tienen. Y esto es interesante. A mí lo que llama la atención de todo esto es que cuando hay un evidente abuso de los líderes contra su propia población. Ya ni siquiera te digo de cuando lanzan cohetes desde escuelas o guardan cohetes en escuelas o utilizan a los civiles para parapetarse detrás de ellos. Ya ni siquiera hablo de eso en caso de guerra. Pero cuando es algo sistemático, dramático, constante y que se sabe, y que obviamente los periodistas lo saben, que nunca se escriba al respecto, que no haya un solo artículo. Todos estos periodistas que dicen querer defender a la población gazatí, toda esta gente que sale o que quieren defender a los palestinos, no están defendiendo a los palestinos. Solo les interesa atacar a Israel. Pero cuando los propios palestinos someten a su pueblo, ahí no hay ningún interés en salir a la calle. Es más, si jamás se queda, y esto es algo que se ha denunciado múltiples veces, incluso la ONU en alguna ocasión ha cometido un acto de objetividad y lo ha denunciado, jamás se queda con parte de la ayuda que llega para la población civil. Nadie de esto se queja, nadie dice nada, y lo que se hace es reprochar a Israel que no manda ayuda o reprochar a Israel que tiene un bloqueo. Un bloqueo que, por cierto, es legal, por mucho que digan que es ilegal. Y me remito al informe Palmer, informe de la ONU que certificó la legalidad. En cualquier caso, toda esta iba a decir ceguera, no, miran con un ojo tuerto. Todo lo que tenga que ver con Israel interesa, es decir, si Israel es el malo. Todo lo que pueda demostrar el grado de brutalidad, el grado de violación de los derechos humanos, el grado de corrupción que tienen los líderes palestinos contra su propio pueblo. Hablamos de Hamas, pero la autoridad palestina en muchos aspectos también. Eso no tiene cabida en los medios, porque se sale de un relato que ya hemos aceptado como el único válido, una especie de relato de cowboys, donde los malos, malísimos, son los israelíes y solo tienen entrada para ser criticados o decir que algo que hacen está mal, y los palestinos solamente tienen entrada para figurar como víctimas de ese malo malísimo que estamos construyendo a diario, con una fina lluvia, a veces más gruesa de lo que uno imagina, en los medios de comunicación. Bueno, pues esperamos, ese momento en el que las noticias dejen de estar centradas en ese aspecto. No sabemos cuándo será, porque parece que se prolonga indefinidamente y no sé si tenemos vistas de que esto pueda cambiar. Pues no lo sé, honestamente. Yo lo que sí creo es que justamente teníamos ahora una conversación con algunos compañeros. Todos los medios de comunicación están cambiando. La realidad, estamos en una nueva era. Yo no creo que ya nadie lea los medios de comunicación tradicionales para informarse. Yo creo que los leen unos más para ratificar una idea ya previa. Y esto es un gran problema, y esto es un gran problema que han fomentado los propios medios, que se han basado más en la interpretación de los hechos que en los hechos en sí. Cuando tú lees medios que te dicen, por ejemplo, te hablan de fronteras de 1967 y tú les dices, no son fronteras, sí, pero para nosotros lo son, te das cuenta que los hechos no les interesan, sino que les interesa una especie de agenda ideológica que evidentemente
complace a sus lectores. O sea, en ese sentido tampoco los medios son suicidas que quieren perder lectores, pero no ha habido una labor, no diría educativa, pero no ha habido una labor de objetividad, no ha habido una labor básicamente profesional. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que estos medios, a la hora de informar de estos acontecimientos, se han convertido en blogs, se han convertido en una página que tiene una visión personal, opinada de la información. Entonces el lector de repente decide qué blog prefiere leer. Si prefieres leer un blog que te diga una cosa u otra. La información está ahora más dividida, hay que buscar, hay que leer varios medios para poder conseguir saber lo que ha pasado. ¿Cuántas veces nos quejamos aquí en Radio Sefarad de que una noticia que llega de Israel llega sin la contraparte? Los palestinos denuncian, los palestinos dicen, pero no tienes ninguna vez la contraparte israelí. Claro, entonces, ¿a quién podremos acudir en el futuro o un futuro presente? Porque yo tampoco quiero hablar del futuro como algo que venga en los próximos años. Queremos que cambie ya, que no nos dirijamos a los medios tradicionales. Pero claro, el problema es el mismo, ¿no? Al final la información siempre lo ha sido, lo es y lo seguirá siendo. La información es poder. Entonces, por mucho que tengamos la posibilidad, ¿no? Que ahora tenemos la posibilidad de que tal vez medios locales o personas que vivan in situ las situaciones que ocurren en estos lugares, ¿cómo podemos certificar o cómo podemos dar validez a esos otros, digamos, representantes o mediadores de esa información? Yo creo que conseguir más y menos lo que dicen los responsables, es decir, si tú tienes un medio que te informa de lo que dice Abbas con sus palabras y que te informa de lo que dice a lo mejor el primer ministro israelí con sus palabras, bueno, pues ya es de fiar, ya te están dando una información. Si en cambio tú tienes un medio que te informa lo que dice una de las partes pero la otra la obvia, o que te informa lo que dice una de las partes pero sin citarte lo que dice unas partes, sino interpretando lo que dijo una de las partes, o adjetivando a una de las partes. El moderado Abbas ha dicho no sé qué en contra del gobierno ultranacionalista de derechas, extremadamente de derechas de los israelíes. Ahí ya te estás dando cuenta que el escritor o el periodista lo que está haciendo es un ejercicio de no te está situando en un contexto, por mucho que crean que te están situando en un contexto, te está intentando poner en una situación concreta y opinar, te está dando que uno es un moderado y que el otro, y esto te hablo de ejemplos concretos, y que el otro es un extremista de derechas. Bueno, todo es más complejo, derechas e izquierdas en Israel son más complejos para cualquiera que siga la información que llega de Israel, entiende, y para quien cualquiera que siga lo que es la Knesset y los partidos políticos, entiende que derechas e izquierdas es algo más complejo que ese concepto vago que tenemos y que me parece que también está llegando a Europa. Y moderado también es un concepto mucho más vago en el bando palestino que lo que nosotros entendemos como moderado. Ya por hacer un ejemplo, los partidos moderados como Fatah tienen su brazo armado, ¿no? Es como decir, el brazo armado del PSOE. Pero todo esto, yo creo que la mejor manera ahora mismo de tener la información, que es lo que hacemos nosotros, es leer en todos los medios posibles. Pero claro, una persona no tiene tiempo de leer todos los medios posibles. Y ahí es donde va a estar, creo yo, el gran desafío de los periódicos, de las televisiones, de intentar salirse de lo opinativo, sobre todo si quieren volver a ser un referente. Porque lo opinativo, pues tanto vale lo que opinas tú como lo que vale el otro, si está basado en una falta de información. O uno es más guapo o uno tiene una idea que se parece más a la que se parece a la mía, ok, pero si tenemos que ir a los hechos, pues ahí estamos hablando de otra cosa. Y ahí tengo que decir que no todos, evidentemente, pero la mayoría de los medios de referencia están fallando. Pues en el transcurso de ese cambio masa esperaremos que dejen de errar y al menos
si no lo hacen, que veamos una evolución, un cambio hacia una información que bueno, sea más real, más contrastada. Y también agradecerte una semana más tu colaboración y esperamos que la próxima semana pues nos hables de lo que están pendientes todos, que es Donald Trump, que bueno, también veremos qué trae esta nueva era Donald Trump al gobierno de Estados Unidos. Gracias. Vamos a ver, perdona, qué pasa con la embajada. Vamos a ver. Que dijo que la iba a mover, que por cierto los palestinos han amenazado directamente con que si la mueve eso va a ser terrible, pero a nadie le importa un pepino que amenacen. En fin, esto es para otro capítulo. Vamos a ver la semana que viene de qué hablamos y a ver si la embajada de Estados Unidos está en Jerusalén o sigue en Tel Aviv. Bueno, pues lo dejamos para otro capítulo. Les recordamos a los oyentes de Radio Sefarad que pueden consultar la página web de Revista de Medio Oriente en www.revistamo.org. Muchas gracias, Masa. A vosotros.